Porque la fe vale más que el oro. Instruyendo y predicando la misma fe que Cristo depositó en su iglesia hace más de 2000 años. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En un tiempo de tanta confusión, es necesario que conozca su fe. Porque un católico instruido jamás será confundido. Y pues vamos a prepararnos, así como nos decía nuestro hermano Guillermo, a escuchar. Que este corazón venga como una esponja absorbente de todo lo que aquí podemos aprender, de todo lo que aquí se puede edificar nuestro conocimiento de nuestra fe. Pues aquí tenemos a nuestros hermanos. Bienvenido, Pastor Medardo. Mucho gusto en conocerlo. Bienvenido a este pueblo de Dios, a esta ciudad de Los Ángeles. Y pues al hermano Salvador también, bienvenido. Y pues yo voy a proporcionar a ustedes estas preguntas, de las cuales yo sé que el pueblo de Dios está ansioso por escuchar sus respuestas. Y hermanos todos en Cristo, en esta hora trataremos los temas sobre el bautismo y la confesión. Por lo que vemos, son temas muy, muy importantes en nuestra religión, en nuestra fe. Por eso necesitamos aprender más. En esta hora, les digo, trataremos sobre el bautismo y la confesión. Y la primera pregunta será para el pastor Medardo Gómez. Hermano, pastor, para los no católicos, ¿el bautismo es válido en los niños? ¿Y qué nos puede decir usted acerca de esto? Sobre el bautismo, que sí es válido en los niños. Y pues le damos 13 minutos para que nos dé su respuesta. Gracias de antemano. Nuevamente el Señor les bendiga a todos. Estamos aquí para hacer conocer la verdad bíblica, y como la misma palabra dice, la verdad os hará libres. No estamos para condenar a nadie, sino que para hacer saber la verdad de la palabra del Señor. Nosotros los evangélicos nos basamos en que el bautismo para infantes no es válido, porque no encontramos prueba de ello en la palabra del Señor. No encontramos ninguna prueba en el Nuevo Testamento y en ningún lugar, mucho menos en el Antiguo Testamento. No encontramos de que los infantes fueran bautizados. No se encuentra. Y en eso nos basamos nosotros, en decir que no es válido el bautismo para un infante. Nos basamos en que cuando Jesús, el Señor, dijo: vayan, hagan discípulos y luego bautícenlos, se refería a que aquella persona que fuera bautizada tenía que ser discípulo primero. No podía ser bautizado si no era discípulo. Y para ser discípulo tenía que tener la capacidad de ser discípulo, de discernimiento, de comprensión de lo que era ser discípulo. Tenía que tener la capacidad para esta persona a la cual se le iba a bautizar reconocer una fe, reconocer a Cristo como su Salvador, reconocer todas sus enseñanzas, para él mismo reconocerlo y luego ser bautizado y estar consciente. Un infante no puede reconocerlo. Un infante no tiene la capacidad para reconocer. Entonces nos basamos nosotros en eso. Y dice, quiero leerle
algo, notas que he tomado en que los católicos se basan, he tomado unas notas, por ejemplo, para bautizar a las personas, argumentan, dice ellos, en la circuncisión. No sé si eso es cierto. Para darle validez al bautismo infantil como un reemplazo cristiano del Antiguo Testamento o pacto judío de la circuncisión. Y en alguna manera se ve esto justificado, dice, para ello a partir de esta. Hay un texto en la Biblia que dice, en el cual también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esa es una cita que está en Colosenses 2:12, versículo 11 al 12. Este pasaje dice, habla de una circuncisión que Jesús hace a un creyente, pero es una circuncisión a su corazón, lo cual dice ocurre en el momento de una fe, confianza y sumisión a Cristo. El bautismo tiene que ser esto, una profesión de fe, confianza en el Señor, que tiene que hacer la persona que se va a bautizar, no otra persona por él. Tiene que hacerlo el infante que usted va a bautizar, tiene que hacer esa confesión de fe para que él pueda ser bautizado. De la otra manera no es válido el bautismo. Y no hay ninguna prueba en el Nuevo Testamento de que se realizaran bautismos a los infantes. No lo hay. Y en eso puedo decirle, nos basamos nosotros, que el bautismo para infantes no es válido escrituralmente. Yo creo que eso podría decirles nada más. Y en eso nos basamos para creer, para afirmar de que no es válido. Yo creo que eso es todo lo que yo tengo que decirles con respecto al bautismo para infantes. Tienen que tener capacidad para él mismo testificar una confianza, una fe para ser bautizado. El bautismo era, dice, Juan dice, bautizaba en aquel entonces para arrepentimiento. Las personas venían y eran bautizadas por Juan para arrepentimiento. Un infante no se puede arrepentir. ¿De qué se va a arrepentir? Él no puede arrepentirse. Usted no puede hacerlo por él. Esto es personal. Por eso tiene que ser a la edad que tenga capacidad usted de discernir. Pero él no tiene esa capacidad. Y debido a eso, nosotros apoyados en esto, es que lo que la palabra de Dios dice, consideramos inválido la práctica del catolicismo romano de bautizar a los infantes. Con respecto a este punto, esto es mi participación. Muchísimas gracias, Pastor Medardo Gómez. Podemos, exactamente, demos un fuerte aplauso. Y ahora le haremos esta misma pregunta al hermano Salvador Melara. Y me dirijo a usted. Para la Iglesia Católica, ¿el bautismo es válido en los niños? ¿Qué nos puede decir usted, hermano Salvador, respecto a esto? Y pues, si gusta emplear los 13 minutos, son suyos. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Bueno, si el bautismo de infantes es válido en la Iglesia Católica, definitivamente sí, es válido. Y no es válido por un mero capricho, sino que todo tiene su lógica, todo tiene su explicación y nada, y esto yo lo quiero iniciar, pues con esto quiero iniciar este tema y pues los que siguen.
En la Iglesia Católica nada se hace por capricho o porque simplemente se le ocurrió a alguien y que así tiene que ser. Todo está muy documentado, muy explicado. El problema, y se lo estoy hablando pues como un ex evangélico, que yo, al igual que mi hermano pastor, yo no creía en eso, porque incluso yo fui bautizado de niño, porque yo vengo de una familia católica. Igual que la mayoría, quizás el 98%, 97, 98% de los que no son católicos ahora, pues vienen de familias católicas. Ahora, a mí me bautizaron el 17 de septiembre de 1967, yo tenía 17 días de nacido. Es lógico, no me acuerdo. No me acuerdo. Cuando yo llego a la iglesia evangélica en el mes de agosto de 1983, a los 16 años, pues me empiezan a decir que tenía que volverme a bautizar porque mi bautismo no era válido, porque yo no lo había hecho conscientemente y tenía que volverme a bautizar. Así que ustedes, si han escuchado mi testimonio, a mí me metieron en una pila y me bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y me zambulleron. Con el tiempo yo encuentro a otra persona evangélica que me preguntó si me habían bautizado en pila o en río. Yo le dije que me habían bautizado en pila y me dijo que mi bautismo no era válido, que tenía que bautizarme en río para que el agua se llevara mis pecados al fondo del mar. Luego encuentro a otro que me dice que tampoco mi bautismo era válido porque me habían bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando dice la Biblia en el libro de los Hechos que tenían que bautizarme en el nombre de Jesucristo. Cuando yo empiezo a ver todas esas cosas y esas discrepancias, yo comienzo a decir, bueno, ¿y realmente qué es lo que enseña la doctrina? ¿Cómo es la cosa? Porque aquí a mí me dijeron una cosa, pero ahora encuentro otro que dice otra, y aquel dice otra, que él dice otra, que él dice otra. Cuando yo comienzo a estudiar la doctrina católica y empiezo a buscar las razones, uno de los primeros enunciados que yo encuentro en el Catecismo de la Iglesia Católica es el Credo de Nicea-Constantinopla, que yo me lo podía de memoria porque a mí me lo enseñaron de niño, hermanos. Y en el Credo de Nicea-Constantinopla, y se llama Credo de Nicea-Constantinopla porque ese credo pues fue, como decirle, establecido en el Concilio de Nicea en el año 325. ¿Qué año, hermanos? ¿En qué año estamos hoy? O sea, ¿hace cuántos años? Más de los que nosotros tenemos aquí. Y luego en el Concilio de Constantinopla fue reafirmado en el año 381. Entonces, a partir, imagínense, hace cuántos siglos, pero déjeme decirle una cosa, el hecho que una doctrina o una enseñanza de la iglesia oficialmente haya sido establecida en un concilio, no quiere decir que se la sacaron de debajo de la manga los obispos en ese momento y dijeron, ok, a partir de ese momento vamos a creer esto. No, todas las declaraciones de fe y dogmas de la iglesia, cuando son establecidas en un concilio, es porque ya tienen años de estarse creyendo y practicando dentro de la iglesia cristiana. Entonces, dice en una parte, uno de los enunciados del Credo de Nicea-Constantinopla, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Aquí viene el primer punto. A mí me enseñaron en la iglesia evangélica que el bautismo es un mandamiento de obediencia, pero que no me limpia mi pecado. Y pues yo tengo que hacerlo conscientemente porque también es un mandamiento, y lo acaba de mencionar el pastor, es un mandamiento de arrepentimiento. Yo tengo que arrepentirme, pero si yo soy un niño no tengo pecado de que arrepentirme porque yo soy un niño, no tengo todavía la conciencia de pecado. Pero aquí viene la cuestión, hermanos. ¿Será cierto que nosotros nacemos sin pecado, inmaculados? En el Salmo 51, imagínense, miles de años antes de Cristo, antes de la iglesia, el rey David escribe en el Salmo 51, porque en pecado me concibió mi madre. En maldad fui engendrado, en pecado me concibió mi madre. Aparte de eso, hay otras referencias también en el Nuevo Testamento que habla con respecto a un detalle que se le llama el pecado original, que tampoco se cree fuera de la iglesia católica. Ahora, en el catecismo vamos a leer qué es lo que dice, porque aquí yo vengo a plantear lo que la iglesia enseña. El catecismo, numerales 2213 dice, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Y esto incluso se practica fuera de la iglesia católica, porque yo recuerdo que cuando yo ya estaba en la iglesia evangélica, a mí me dijeron que yo podía pues participar en los cultos, podía pues hacer pues
lo que se tenía que hacer, pero tenía que abstenerme de la Santa Cena, cuando sea el tema de la Eucaristía, vamos a hablar sobre eso, hasta que yo no hubiera sido bautizado en agua. O sea que incluso al bautismo fuera de la Iglesia Católica se le da cierto nivel como de prioridad. Usted no puede participar de la mesa del Señor si usted no tiene primero el bautismo en agua. Exactamente lo mismo de la Iglesia Católica, porque es el bautismo el que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Primero voy a leer todo lo que dice el catecismo y después lo vamos a explicar por el tiempo. Este sacramento, versículo, numeral 1215, este sacramento es llamado también baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo, basado en Tito 3:5, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Una vez llega un hombre llamado Nicodemo donde Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Qué tengo que hacer para ganar, para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para entrar? Pues, y Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y este hombre le dice: pero ¿y cómo va a ser eso? Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre. Y le dice Jesús algo bien claro: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. Agua es bien importante, porque es necesaria el agua del bautismo para limpiar esa mancha. Que la mancha del pecado pues es la mancha que nosotros recibimos por herencia del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. No es la concupiscencia, esa nunca se la va a quitar usted. Hasta que usted se muera, hasta ese día se va a morir junto con usted. Y la concupiscencia es la naturaleza, la inclinación que todos los seres humanos tenemos al pecado. Porque como dice la palabra, no hay justo ni aun uno. Y el que aquí no dice que venga a decirme que no peca, ese es el primer de todos los mentirosos. Porque aquí todos pecamos. Aquí somos santos pecadores. Ahora, en el numeral 404 del catecismo habla sobre el pecado original. Como el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes, o pregunta dice, ¿cómo el pecado de Adán vino a ser pecado de todos sus descendientes? Todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que se transmitirán en un estado caído. Y no solamente el ser humano, querido hermano, ha sido el sufrir, pues ha sufrido esta condición. Incluso dice que la misma palabra de Dios, la misma tierra también está gimiendo a causa del problema que nos metió Adán y Eva. Ahora, dice, sigo leyendo, es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Dijimos, no hay ni un justo. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto que nosotros hayamos hecho. Ahora, ¿qué es lo que va enseñando la palabra de Dios? Hoy vamos a ir hablando con la palabra de Dios con respecto al bautismo. En la Biblia, en Mateo capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver primero el bautismo de Juan. Aquí, hermanos, hay una cuestión sumamente bien importante que yo quiero que la entendamos. Uno de los argumentos que se presenta es con respecto a Juan, porque Juan vino predicando un bautismo de arrepentimiento y por lo tanto pues Jesús nos dio ejemplo al bautizarse a los 30 años. Entonces pues Jesús nos dio el modelo para cómo tenemos que bautizarnos ya en estado de conciencia. Pero yo quiero llamarle a ustedes la atención en un detalle. ¿Juan era cristiano, sí o no? ¿Ya existía la iglesia en ese momento, sí o no? Ahora, Juan era judío y el bautismo que Juan estaba practicando en ese momento no es el bautismo cristiano, porque ni siquiera había una fórmula bautismal. Juan lo único que estaba era predicando un bautismo de arrepentimiento. Conviértanse, cambien de vida, cambien de conducta, den fruto digno de arrepentimiento. Juan no fue cristiano, fue judío. Incluso le voy a explicar por qué, porque aquí viene el problema cuando nosotros venimos y tomamos la Biblia y decimos solo la Biblia es lo único, y eso lo vamos a hablar en el otro tema. No,
Cristo, incluso él como judío, él era un rabino, y los rabinos, al igual que Juan, practicaban un tipo de ceremonia ritual en donde sus alumnos eran bautizados, pasaban por un baño ritual como una iniciación para poder entrar a formar parte de la escuela de este maestro. Por eso es que cuando Jesús llega, Juan le dice, no, yo necesito que tú me bautices, no tú a mí. Pero Jesús le dijo, deja porque así conviene que hagamos las cosas. Y a partir de ahí, pues después los discípulos de Jesús comienzan a bautizar. Ahora, Mateo 3:11 dice la Biblia, yo a la verdad os bautizo en agua, dice Juan, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. También la Iglesia Católica enseña y cree que en el momento que recibimos el bautismo en agua, también recibimos al Espíritu Santo, el sello de propiedad que Dios le da a todos sus hijos, que es el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Marcos 16:16. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué el bautismo? ¿Por qué bautizado? Porque limpia esa mancha de pecado. Si fuera mente sola por ser salvo, solo por creer, Jesús no hubiera dicho el que creyere y fuere bautizado. Así que el bautismo es algo bien importante. Luego Hechos 8:36 al 37. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Pero yo quiero empezar a enfatizar algo bien importante aquí. Cuando comienza el mensaje del evangelio, ¿a quiénes se les fue a predicar? ¿A los niños o a los adultos? ¿A quiénes le predicó Jesús? ¿A los niños o a los adultos? ¿Desechó Jesús a los niños? Porque Jesús le dijo, dejen que los niños también vengan a mí, porque de ellos es el reino. Y el que no se haga como ellos, no entra. O sea que realmente, gloria al Señor. Los niños, ellos son los verdaderos herederos del reino. Nosotros vamos de metidos, hermano. Sí, es cierto. Ahora, el mensaje se comienza a predicar a los judíos, a los gentiles, adultos. Son los primeros que comienzan a bautizarse. Luego en Hechos 22:14, él le dijo, el Dios de nuestros padres, Hechos 22:14 al 16, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Lava tus pecados, levántate, bautízate y lava tus pecados. Así que el bautismo, aquí tenemos otra referencia que limpia ese pecado. Ahora, aquí es donde yo quiero empezar ya a enfatizar. Se predica a los adultos, se convierte este adulto. Pongamos en el ejemplo, yo me convierto a Cristo, yo soy un pagano. O sea, yo soy adorador de los dioses romanos de esa época. Pero ahora yo vengo y creo en el Cristo que están predicando estos judíos. Y yo reconozco ahora que ya el César no es el Señor, que Zeus no es Dios, que Afrodita y todos esos dioses, sino que ahora yo empiezo a creer que hay un solo Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios que bajó a la tierra. Y yo pongo mi fe en Él. Ya creí yo, pero yo tengo mi esposa y tengo 2 hijos. Ahora ya creyó mi esposa también conmigo. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Tengo que esperar que ellos crezcan para que ellos crean? Tengo que esperar que ellos lleguen a cierta edad de conciencia para decirle, vaya hijo, hoy ya está grandecito, hoy te voy a evangelizar, fíjate que esto. ¿Y qué tal que ese muchachito decide no creer? Acuérdese que incluso el mismo mandamiento de la ley judía decía que a los padres les ordenaba, y estas palabras se las enseñarás a tus hijos al levantarte, al acostarte en el camino. Porque yo le hago una pregunta, ¿estos niños eran judíos cuando llegaban al bar mitzvah, cuando hacían ya su celebración a los 12, 13 años, o eran judíos desde que nacían? Porque ellos iban siendo instruidos en la fe. Y esto es lo que ocurre en Hechos 16, 29, 33. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, solamente tú. ¿Cómo dice? Serás salvo tú y tu casa. ¿Quién era el que tenía que creer? Este hombre. Porque aquí no le está diciendo, tienes que creer en el Señor Jesucristo tú y también tu esposa, y ya cuando tus hijos crezcan, entonces ahí les enseña. No, está diciendo, serás salvo tú y tu casa.
Y él, tomándolos en aquella misma noche, hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No hay una referencia que diga que se bautizaron niños, pero tampoco no hay ninguna referencia que diga que no se bautizaron niños. Al contrario, cuando habla que se bautizó con todos los suyos, que se bautizó con toda su casa, en toda casa siempre hay niños, hermanos. Siempre hay niños, por lo general siempre hay niños. Y cuando creían esta gente, se bautizaban con todas sus familias, incluyendo los niños. Ahora, en el numeral 1231 del catecismo dice: desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, este se ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las etapas previas a la iniciación cristiana. Por su naturaleza misma, el bautismo de niños exige un catecumenado postbautismal. Aquí viene lo importante. A mí me bautizaron de 17 días, pero yo no tenía conciencia de lo que había pasado. Pero ahora viene el catecumenado postbautismal. ¿Cuál es la obligación de los padres católicos una vez su hijo es bautizado? Instruir a su hijo en la fe que ha recibido, enseñarle, irle enseñando, y cuando este niño llega a la edad de conciencia, hay otro sacramento que va a la par del bautismo. ¿Cuál es ese sacramento? La confirmación. Cuando ya este niño que fue bautizado niño sin conciencia, ahora viene a renovar sus votos bautismales sin agua, porque ya no la necesita, pero ahora renueva sus votos bautismales. ¿Y qué es lo que dice cuando llega? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que le pides tú a la iglesia? La fe, porque la iglesia es la que nos ha dado la fe a nosotros. Ya vamos a explicar eso en otro tema. Ahora, y empieza todo el proceso de que renuncio a Satanás, renuncio a sus maquinaciones, renuncio a todo esto, creo en un solo Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en el Señor Jesucristo, y renueva sus votos bautismales que sus padres hicieron como compromiso que ese niño iba a ser instruido en la fe. En el numeral 1250, puesto que nacen con una naturaleza humana y caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en los niños. Por tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Y aquí viene lo fuerte, y con esto voy terminando. Y me he tomado unos minutitos más, los que el pastor dejó. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. ¿Y en qué siglo estamos? O sea que la iglesia viene haciendo esto antes de que nosotros naciéramos, hermano. ¿Quiénes somos ahora para venir a decirle a la iglesia que está equivocada cuando Dios ha permitido esto? ¿Por cuántos años? Desde el comienzo, sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Desde los tiempos más antiguos el bautismo es dado a los niños porque es una gracia y un don de Dios que no supone méritos humanos. Los niños son bautizados en la fe de la iglesia. La entrada en la vida cristiana da acceso a la verdadera libertad. En cuanto a los niños muertos sin el bautismo, por muchos años la gente hablaba de limbo. Hasta que el Papa dijo claramente: el limbo no existe. Y el limbo nunca fue doctrina católica. Nunca el limbo estuvo en el catecismo. Simplemente fue la percepción que algunos pensadores católicos tuvieron y que se expandió y se creyó. Hasta que nuestro Papa ahora, Benedicto XVI, dijo claramente: eso no existe. ¿En qué caso quedan los niños que mueren sin el bautismo? La liturgia de la iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no es de la iglesia, es de Dios. Y eso lo vamos a hablar en el otro tema. Así que gloria al Señor, sí es válido bautizar a los niños. Muchas gracias, hermano Salvador. Pues ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, y es en el mismo tema del bautismo y la confesión, solo que ahora pues nos concretaremos a la confesión. Y pregunto yo al pastor Medardo Gómez: para los no católicos, ¿puede un hombre perdonar
pecados? ¿Qué nos puede decir, hermano? En ninguna parte de la Escritura se enseña eso, que el hombre puede perdonar pecados. El concepto de la confesión de pecados a un sacerdote, comenzando por el Nuevo Testamento, nos enseña que debe haber sacerdotes en el Nuevo Pacto. En su lugar, el Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes son sacerdotes. Primera de Pedro 2, 5, 9. Todos los creyentes son sacerdotes, dice. Describe a los creyentes como el real sacerdocio y nación santa, en la cita bíblica que le he dado. Apocalipsis 1:6 y 5:10, ambos describen a los creyentes como reyes y sacerdotes. En el antiguo pacto los fieles tenían que aproximarse a Dios a través de los sacerdotes. En el antiguo pacto los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo en el antiguo pacto. Lo hago énfasis en eso. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios en nombre de la gente. Eso ya no es necesario porque por el sacrificio de Jesucristo podemos aproximarnos al trono de Dios confiadamente. Hebreos 4:16. Con la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó por la mitad, destruyendo así el símbolo de la pared divisoria que había entre Dios y la humanidad. Podemos acercarnos a Dios directamente por nosotros mismos sin el uso de un mediador humano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4, 14 al 15 y Hebreos 10, 21. Y el único mediador entre Dios y nosotros, Primera de Timoteo 2:15. El Nuevo Testamento enseña que debe de haber ancianos, Primera de Timoteo 3, diáconos, Primera de Timoteo 3, obispos, Tito 1, 6, 9 y pastores, Efesios 4, 11, pero nunca enseña sacerdotes. Cuando se trata de la confesión de pecados, en Primera de Juan 1:9, dicho a los creyentes que confiesen sus pecados a Dios, dice ahí, a Dios. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La confesión debe de ser, dice, a Dios. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si se los confesamos a Él, Santiago 5:16, habla de confesar nuestras transgresiones unos a otros. Pero esto no es lo mismo que confesar los pecados a un sacerdote, como lo enseña la Iglesia Católica Romana. En ninguna parte son mencionados los sacerdotes líderes eclesiásticos dentro del contexto de Santiago 5:16. Es más, Santiago 5:16 no vincula el perdón de los pecados con la transgresión de unos a otros. La Iglesia Católica Romana basa sus prácticas de la confesión a sacerdotes principalmente en la tradición católica. Los católicos señalan a Juan 20:23, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Basándose en este verso, los católicos aseguran que Dios les dio a los apóstoles la autoridad de perdonar los pecados y que esta autoridad fue legada a los sucesores de los apóstoles. Entiéndase por ello a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. Hay muchos problemas con esta interpretación. Primera, dice, Juan 20:23 en ninguna parte menciona la confesión de pecados. Juan 20:23 en ninguna parte promete o aún sugiere que la autoridad de perdonar pecados pasaría a los sucesores de los apóstoles. La promesa de Jesús era específicamente dirigida a los apóstoles en su autoridad apostólica. Similarmente, los católicos señalan a Mateo 16:19 y 18:18, reteniendo o emitiendo o remitiendo, como evidencia para que la Iglesia Católica tenga la autoridad de perdonar pecados, Los mismos 3 puntos anteriores se aplican de igual manera a estas escrituras. Nuevamente, en ninguna parte de la escritura es enseñado el concepto de la confesión de pecados a un sacerdote.
Debemos confesar nuestros pecados a Dios. Primera de Juan 1:9, como creyente del nuevo pacto. No necesitamos mediadores entre Dios y nosotros. Podemos ir directamente a Dios por el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Como les dije al inicio, no venía yo a convencerlos, sino que a exponer lo que la palabra de Dios dice. Cuando se me invitó a eso. Yo estoy consciente que no estoy aquí para convencer a nadie. No es mi intención, porque si se hubiera tratado de eso, no hubiera venido. Porque yo no puedo convencerle a usted. Nada más leerle a la luz de la palabra de Dios lo que está escrito en la palabra de Dios. Suena bien para todo católico, yo sé, suena bien cuando Salvador habla de esto, lo que el catecismo dice, de que se supone que si se bautizó toda la casa, el cual es otro fundamento para decir que el bautismo es válido. Pero él mismo dijo que no hay pruebas que hubieran infantes o no hubieran infantes. Entonces no se puede asegurar. No me puede él asegurar que habían infantes. Él solo dice, se supone que en toda casa hay infantes. No necesariamente. En mi casa no hay infantes y soy una familia. Entonces, ahora le he leído esto con escrituras bíblicas y, como digo, no puedo convencerles, sino nada más leerles lo que la palabra de Dios dice. Y es muy clara esta escritura donde dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? No dice un hombre, no dice un pastor. Yo no soy mediador. Yo no puedo perdonarle a usted. Entonces, ¿a quién va a ir usted? Si solo Dios perdona pecados. Pero aquí dice, no hay un mediador. No lo hay. Solo Jesucristo. Pero Jesucristo, ¿está aquí o no está aquí? Entonces, si usted necesita que su pecado se perdone, ¿a quién va a ir? ¿A mí? ¿A él? ¿A él? Pero si le está diciendo que no hay un mediador, solo Jesucristo. Usted misma acaba de decir que solo Jesucristo. Y entonces, ¿por qué me dice que va a ir a él? Si él no es Jesucristo. Pero dice que no hay un, no, usted misma me acaba de decir, sí, cuando le leí esto, no, porque solo hay un Dios. ¿Cree usted que hay un solo Dios? El texto continúa, y un solo mediador. ¿Cree que hay un solo mediador? Entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? ¿Quién? Entonces no es él. Perdón, no es él, ni yo. Ni yo. No, pero no puede, no es, como estamos hablando de la confesión, si es válida a un sacerdote. Entonces aquí dice que la confesión, en los versículos le he dicho, que le he citado, dice que debe de ir directamente a Dios. En el antiguo pacto, acuérdense, en el antiguo pacto había un orden sacerdotal donde el sacerdote era mediador. Pero en el nuevo pacto no es necesario. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Entonces, por la fe podemos ir directamente, dice la Biblia aquí, a Él. Sin necesidad, dice, de mediadores. A Él. No hay mediador.
Lo dice bien claro, porque yo no sé cómo, como no vengo a convencerlo, no sé en qué lenguaje decirle, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es simple. Eso no tiene por qué estarle sacando tanta. Hubo en el antiguo pacto, hubieron sacerdotes que mediaban por los pecadores, pero ahora dice la Biblia, tenemos nuestro sumo sacerdote que es Jesucristo, y ya no hay mediadores. No, Él no los perdonaba. Esa es la equivocación. Por eso le diría aquí donde dice, donde los católicos se basan: a quien remitieres los pecados le serán perdonados. Pero eso no nos dice que el hombre tiene capacidad de perdonar los pecados. No habla de darle autoridad a ningún apóstol, a ningún ministro, a ningún hombre de esta tierra, porque lo dice Timoteo 2:5. No hay un hombre mediador, solo Jesucristo. Por la fe podemos ir a Él, por la fe. No intermediarios, no hay mediadores entre Dios y los hombres ahora. Es por la fe. Usted puede ir al creer en Jesucristo directamente a Él. Si todos ustedes profesan, como lo hacen, que creen en Jesucristo, no necesitan otro mediador, porque Él es el sumo sacerdote. ¿Para qué voy a necesitar yo a Él o a Él? Para ir a Él que me perdone, si Él no puede perdonar pecados. ¿Puede o no puede usted perdonar pecados? Perdón. No sé, no me dijeron eso a mí. Bueno, entonces no puede. No se puede. Entonces, ¿puede usted perdonarle pecados a otro? ¿Puede? Pero Jesús sí puede. Por la fe podemos ir a Él. Y Él dice, si alguno pecare, dice la Biblia, abogado tenemos. ¿A quién dice que tenemos como abogado? ¿Se da cuenta? Jesucristo, no un hombre. Y su sangre, dice, nos limpia de todo pecado. ¿Se me terminó el tiempo? No. 3. Entonces, esto es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que los evangélicos creemos, sostenemos y predicamos y enseñamos. Y eso es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que he venido yo aquí a decirles, lo que la Biblia dice. Así es de que pues queda en ustedes. La decisión es de ustedes. Mi tiempo pues ha concluido. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para nuestro hermano Pastor Medardo. Gracias por compartir con nosotros su punto de vista, su opinión. Y pues ahora pasaremos con esta misma pregunta con el tema de la confesión con nuestro hermano Salvador Melara. Y pregunto yo a usted, para la Iglesia Católica, ¿puede un hombre perdonar pecados? ¿Qué nos puede decir, hermano? Gracias, hermana. Como la pregunta es bien simple, para la Iglesia Católica, ¿puede un hombre perdonar pecados? Sí. Y como les dije al principio, no es por un capricho que se le ocurrió, también tiene sus razones. Y las vamos a ir explicando. Y es bien interesante, le voy a decir por qué. Porque la iglesia tiene muy bien detallado esta cuestión con respecto a la confesión. Y vamos a explicar algo bien claramente. Y aquí está el padre Castro, no sé si habrá algún otro sacerdote por ahí también que nos visita, pero sabe que ellos tienen la capacidad
la autoridad. Pero la pregunta es, ¿ellos pueden perdonar los pecados? ¿Quién perdona los pecados? Y vamos a ir explicando claramente con respecto a todo eso. Ok. Dice en la iglesia evangélica se enseña que en ninguna parte de la Biblia enseña que el hombre puede perdonar pecados. Ahora, con respecto a esto, el catecismo de la iglesia, yo como represento ahorita a la iglesia, ¿no? Yo vengo a hablar de lo que dice la iglesia. Y para poder hablar de lo que dice la iglesia, respaldo con el catecismo y respaldo con la Biblia. En el catecismo de la iglesia, en el numeral 1422, dice de la siguiente manera: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios. De la misericordia de Dios, no del poder o de la capacidad o del capricho de un hombre. Obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él, contra Dios. Y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia. ¿Por qué? Porque toda afrenta a Dios también es afrenta a todos nosotros como iglesia. Porque cuando yo cometo un pecado, estoy ofendiendo a Dios, en primer lugar, y estoy ofendiéndolos a ustedes. Porque por culpa de mi mal testimonio, ustedes también van a ser vituperados. Porque ¿qué es lo que enseña qué es lo que dice la gente? Los católicos son esto, los católicos son aquello, los católicos son aquí, por 1, 2 o 3 o 1000 o cuantos sean, que tal vez sí lo han hecho y lo hacen y son descarados en decir que son católicos. Es como yo hablaba con el pastor temprano en la mañana y le decía, por un sacerdote que ha cometido errores, no vamos a juzgarlos a todos, porque entonces tendríamos que aplicar la misma regla a los pastores. Y yo le comentaba al pastor que yo conocía a uno que tenía a su esposa y su amante en la misma congregación. Pero por eso yo voy a decir que mi querido pastor acá, mi querido hermano, ¿también él es igual al otro? No, no es sensato de esto. Entonces, por eso dice que esto se reconcilia con la iglesia, porque todo pecado no solamente ofende a Dios, sino que ofende a la comunidad también, porque es causa de escándalo, de tropiezo en algunos casos, porque hay gente débil de espíritu y de mente que dice, de todo modo, si el hermano Salvador lo hace, lo voy a hacer yo también. Entonces ya estoy siendo yo tropiezo. Ahora, sigo leyendo lo que dice el catecismo. Ella les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Estamos hablando de la iglesia. Ahora, en el numeral 1424, es llamado sacramento de la confesión. Se le llama sacramento de la penitencia porque uno tiene que realizar pues un dolor en su corazón, un arrepentimiento para poder pedir el perdón de ese pecado. Ahora se le llama sacramento de la confesión porque es la declaración, porque es una declaración o manifestación. La confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. Es un sentido profundo de este sacramento, en un sentido profundo de este sacramento es también una confesión. Un reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Se le llama sacramento del perdón por la absolución sacramental del sacerdote. Y escuche lo que dice la iglesia. No es como se le enseña a uno al otro lado. Escuche cómo es. Dice, Dios concede al penitente el perdón y la paz. ¿Quién lo concede? ¿Lo concede el sacerdote? Y yo le pedí al padre Castro, porque no lo tenía a mano, y yo le pedí al padre Castro y él aquí me dio una copia de la absolución en el momento que uno ha confesado el pecado, y el sacerdote lo que dice es lo siguiente: yo te absuelvo en nombre de Dios y su misericordia y ¿cómo es? No entiendo la letra. Yo te absuelvo en nombre de Dios y su misericordia, el perdón de tus pecados, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz y no peques más. Ahora, él está diciendo, yo te absuelvo porque yo puedo hacerlo y porque a mí se me... No, está diciendo, yo te absuelvo en nombre de... Ahora, todo eso tiene una explicación y ya lo vamos a ir explicando claramente. Se le denomina también sacramento de la reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia.
Dejaos reconciliar con Dios, dice San Pablo en 2 Corintios 5:20, o reconciliaos con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, Mateo 5:24. Ahora, hoy vamos a ir con la Biblia. Si hay sacerdotes o no hay sacerdotes en el nuevo pacto. Si hay mediador o no hay, o solo Jesús es el mediador o alguien más puede ser el mediador. Vamos a ver realmente qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice este pasaje precisamente que se estaba mencionando, que es 1 Timoteo capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 para que tengamos, porque le voy a decir una cosa, hermano, y este es un principio hermenéutico, se le llama, la correcta interpretación de las Escrituras. Un texto sacado del contexto es un pretexto. Si yo saco un texto de todo su contexto general es porque yo ando buscando un pretexto para sostener una posición mía personal. Y así de esa forma yo puedo encontrar y yo puedo hacerle cualquier doctrina que usted se le imagine o se le antoje para su propia conveniencia. Porque una vez yo saco un texto de la Biblia y ya lo manipulo a mi antojo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, tenemos que leer todo el contexto para entender qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y dice San Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol San Pablo? Él está diciendo que hay que orar por los que están en eminencia para que nosotros vivamos en paz, porque también así quiere el Señor, porque el Señor quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, dice San Pablo. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que fue el que se dio en rescate por todos. Ahora, no vamos a discutir que si hay un solo mediador, porque hay un solo Dios, pero tenemos que entender realmente qué significa mediador. El mediador es aquella persona que pone en paz a dos personas, ¿sí o no? El mediador es aquel que va y digamos que aquí estamos con el hermano molesto por alguna razón y viene hermana y ella se pone de mediadora entre nosotros dos para que él y yo nos reconciliemos nuevamente. Eso es el papel de un mediador. Ahora, aquí es algo bien interesante porque ¿qué es lo que ha hecho Cristo? A través de su sacrificio, de acuerdo a lo que dice aquí, a través de ese rescate que dio por nosotros, Él se puso de mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué significa eso? Que Él se puso en medio de Dios y nosotros para que nosotros podamos estar en paz con Dios. Ahora, ¿eso significa que ya no hay mediadores? Porque ahora viene San Pablo y él mismo dice, nosotros estamos predicando este evangelio de la reconciliación y le andamos diciendo a toda la gente, reconcíliense ¿con quién? Entonces en este caso, si él está tratando de hacer que la gente se ponga en paz con Dios, entonces ¿cómo se le puede llamar a San Pablo en este momento? Si yo vengo y les empiezo a decir a ustedes, hermanos, ustedes por favor arrepiéntanse de sus pecados, pídanle perdón a Dios, busquen la presencia de Dios, dejen su mala vida. Yo estoy tratando de ponerlos en paz a ustedes. ¿Con quién? ¿Soy un mediador en ese momento? Pero yo no di mi vida por ustedes. Yo no di mi sangre por ustedes. ¿Por qué? Porque yo no soy Cristo. Pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy presentándoles a aquel mediador que sí dio su vida en rescate por nosotros. Esa es precisamente la labor, hermanos. Gloria al Señor. Ahora, vamos a ver cómo lo dice la palabra de Dios. La confesión de pecados, queridos hermanos, sí es bíblica. Sí está en la Biblia. Y yo le voy a mencionar dos pasajes en el Antiguo Testamento, o un pasaje en el Antiguo Testamento, para que usted se dé cuenta que incluso en el Antiguo Testamento había confesión de pecado. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Los confiesa? ¿Dice los confiesa?
Mateo 3, 5, 6. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Se refiere a San Juan Bautista. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, si decimos que no necesitamos confesarlo, ¿por qué llegaron confesando sus pecados donde Juan? Si no hay necesidad de hacerlo. Y ahora Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Confesando. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿Por qué confesaban sus pecados? Lo que dice el numeral 1441. Y fíjese que así comienza el encabezado de este numeral del catecismo. Solo Dios perdona los pecados. Solo Dios perdona los pecados, de acuerdo a Marcos 2:7. Porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Y el texto que mencionaban, Juan 20, 21 al 23, que dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿A quiénes les dijo? A los apóstoles. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les quedan remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. A Pedro le dijo, todo lo que tú atares en la tierra quedará atado, y lo que desates quedará desatado. ¿Por qué? Le está dando autoridad a él, le dio autoridad a los apóstoles. ¿Y por qué ellos tienen autoridad para hacerlo? Porque los obispos son los sucesores de los apóstoles. Pablo le dijo a Timoteo, ve y encarga a hombres fieles para que continúen y aprendan lo que tú les vas a enseñar y continúen haciendo esto. Y los obispos nombraban a sus delegados, que se llamaban presbíteros, los que hoy les llamamos sacerdotes, presbíteros, y ellos recibían también la misma autorización y autoridad de predicar y de remitir pecado. Jesús lo dijo claro, clarito, está aquí. A quienes a ustedes les perdonen, les quedan perdonados, y a los que no, no. ¿Por qué? Como dice el hermano, ¿por qué vamos a andar buscando 5 patas al gato si tiene 4? Claramente dice, a quienes les remitieren los pecados les son remitidos, y le dio esa autoridad a los apóstoles y por consiguiente a sus sucesores. Amén. Así. Amén. Muchas gracias, muchísimas gracias, Pastor Medardo, hermano Salvador, por compartir con nosotros esos temas. Esta ha sido una presentación del Ministerio de Formación y Evangelización Católica, Refugio del Señor. Si desea obtener una copia de este material o invitarnos a su comunidad para compartir la riqueza de nuestra fe católica, comuníquese con nosotros al 323-226-9400 o puede visitar el www.refugiodelsenor.org. Ayúdenos a continuar esta gran obra, no haciendo copias de este material sin autorización del Ministerio Refugio del Señor, porque un católico instruido jamás será confundido.